Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a frente, con Renato Álvarez. Gobierno, en aras de mantener el diálogo social tripartito, presentó ante el Consejo Económico y Social el tema relacionado con las suspensiones de contratos de trabajo, los plazos que han presentado los patronos y las posibles soluciones en caso de extensión del periodo señalado para dichas suspensiones. Para tal efecto, empleadores y trabajadores presentaron su posicionamiento respecto de dicho extremo, los cuales fueron del conocimiento de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social en el marco del convenio 144 de la Organización Internacional de Trabajo. Póngale atención a esto, porque usted puede ser uno de los trabajadores suspendidos. Primero, y solidarícese con los que ya están suspendidos, que posiblemente sean o sigan suspendidos. Primero, el gobierno, ya lo leí. El segundo, como consecuencia de la emergencia sanitaria nacional, la figura de suspensión de contratos de trabajo puede ser utilizada por el patrono como mecanismo de preservación de empleos en las empresas, identificando la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social que en las solicitudes de aportación solidaria los patronos han establecido como posible periodo de suspensión 120 días. Por tanto, en aras de conservar los puestos de trabajo vigentes durante el periodo de esta pandemia, en los casos donde se invoque la causal señalada en el artículo 100, numeral 2 del Código de Trabajo, referente a la fuerza mayor o caso fortuito, el periodo de suspensión estará sujeto a la terminación de la vigencia de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Poder Ejecutivo. El periodo de suspensión estará sujeta a la terminación de la vigencia de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Poder Ejecutivo. Esto es fácil de entender, ¿verdad? Termina la emergencia, termina la suspensión. Eso es lo que yo entiendo. Para evidenciar este extremo, bueno, lo dice así el comunicado. La realidad puede ser otra. Hay muchas empresas que han quebrado, que han muerto, con obligaciones enormes que no pueden cumplir por falta de liquidez. Miren, es que hay muchas cosas que hablar hoy, sinceramente, para entender esta realidad que pasamos. Para evidenciar este extremo, es decir, que el periodo de suspensión estará sujeto a la terminación de la vigencia de la emergencia sanitaria nacional decretada por el Poder Ejecutivo, para evidenciar este extremo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social solicita a aquellos patronos que invoquen esta causal de suspensión
notifiquen a los trabajadores la ampliación de dicho periodo, estableciendo claramente la fecha de inicio y finalización del mismo. Y si en el caso que no hubiese terminado la causal de fuerza mayor, se podría realizar una nueva ampliación. Todo va a depender de la emergencia sanitaria. Y que la causal invocada, que es la emergencia sanitaria, y con eso el argumento de ampliar la ampliación, que diga cuándo comienza, cuándo termina. Para evidenciar este extremo, la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social solicita a aquellos patronos que invoquen esta causal de suspensión, notifican a los trabajadores la ampliación de dicho periodo, estableciendo claramente la fecha de inicio y finalización del mismo. Y si en el caso que no hubiese terminado la causal de fuerza mayor, en este caso es la emergencia, se podría realizar una nueva ampliación. Tercero, en el marco de lo establecido en el artículo 58 de la Ley de Procedimiento Administrativo y con el fin de obtener datos estadísticos y un mejor proceder en la resolución de las posibles solicitudes de suspensiones de contratos de trabajo, se solicita a los patronos remitir a esta Secretaría de Estado al correo electrónico. Ahí aparece el correo electrónico, la siguiente información: nombre de la empresa, razón o denominación social y nombre comercial, domicilio de la empresa de acuerdo a la constitución de la misma, nombre del representante legal de la empresa que remite la información junto con el número de teléfono y correo electrónico, el término de suspensión y las ampliaciones que se realicen cuando la causal invocada vaya a ser la señalada en el artículo 100, inciso 2 del Código de Trabajo, debiendo especificar fecha de inicio y terminación y cantidad de días. Cantidad de trabajadores objeto de suspensión con nombre completo, número de identidad, número de teléfono, género, si cuentan con discapacidad, e indicar personas con enfermedades de base y mayores de 60 años. Y el literal F, indicar si la empresa aplicó al beneficio de la aportación solidaria temporal establecida en el decreto 33/2000 contentivo de la Ley de Auxilio al Sector Productivo y los Trabajadores ante los efectos de la pandemia provocada por la COVID. Esta información deberá ser remitida en formato Excel al correo anteriormente descrito según el cuadro anexo al presente comunicado. Es entendido, ya finaliza esto, que sin perjuicio de lo solicitado en los numerales anteriores, los patronos deberán, una vez finalizada la vigencia de la emergencia sanitaria nacional, presentar en legal y debida forma la correspondiente solicitud de autorización para la suspensión de contratos de trabajo de acuerdo a lo dispuesto en el Código de Trabajo, el Decreto Legislativo 33/2020 y demás normativa legal aplicable. La Secretaría de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social insta a los empleadores y trabajadores del país a cumplir las medidas dictadas por el Gobierno de la República en el marco de la emergencia sanitaria para prevenir y controlar la propagación del coronavirus. Ese es el comunicado. Ese es el comunicado. Para esto hoy tenemos al ministro de Trabajo, don Carlos Madero, y tenemos también dirigentes, ¿verdad? Dirigentes de las pymes, vamos a hacer contactos con dirigentes obreros. Ahí tenemos al ministro. Buenos días, ministro. Buenos días, Renato. Saludos a ustedes y al pueblo hondureño. Muy agradecido en primera instancia por permitirnos entrar a su programa y explicar un poco en qué consiste casualmente este comunicado que hemos emitido el día de ayer. Referente al tema de las suspensiones, que obviamente tienen, es un tema que tiene a la población hondureña bastante preocupada, y yo creo que al país, porque... Claro, y con interpretaciones de todo tipo, ministro, porque yo he escuchado a muchos trabajadores que dicen, no, hombre, van a ampliar eso, y después viene el despido. Y hay que valorar qué pasa con la pandemia, Renato. Es que mire, pensamos que la pandemia es una cosa pequeña. En realidad no lo es. En realidad tenemos dos variables en la pandemia, Renato, que son inversamente opuestas. Por un lado, el sistema sanitario presiona el sistema económico, ¿verdad? Porque si el sistema económico abre sus puertas, sobresatura el sistema sanitario. Y por otro lado, el sistema sanitario pide que se abra, ¿verdad? Porque si no existe esta apertura y la presión del sistema sanitario es igual, se quiebra el mercado de trabajo.
Pero entonces, ¿qué es lo que pasa al final de la cuenta? O sea, de esta cadenita que tiene estas relaciones que ningún país ha podido llegar a controlar este equilibrio, sí. ¿Verdad? Lo que ocurre es que el mercado de trabajo se va fracturando, porque yo creo que hay realidades, Renato, que nosotros no podemos obviar. Obviamente el mantenimiento, esta es la primera vez en la historia, Renato, nunca en la historia de Honduras se había pasado de una suspensión de 120 días, esta es la primera vez. Sí, imagínense. Esa paralización del sistema económico, ¿verdad? Lo que genera es la fractura del mercado, porque llega un momento en que la empresa va a decir, yo ya no puedo operar, aunque quisiera volver a una regularidad de mi operación, ya no lo va a poder hacer en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque pongámosle que nosotros hoy, Renato, dijéramos, mire, fíjese que sí, hoy se termina la pandemia, y dijéramos, hoy se acabó y en el mundo ya se acabó hoy. Aún así, el sistema económico no va a poder volver a reabrirse, por así decirlo, así con la misma intensidad que lo tenía antes, y obviamente no podemos descartar de que va a existir desempleo. Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, el año pasado tuvo una de las cifras récord más grandes de su historia, referente casualmente a las tasas de desempleo. O sea, tuvo la más baja como en los últimos 50 años. Y hoy ya va arriba del 13%, sí, la tasa de desempleo. Entonces, eso significa que en Honduras no va a ser la excepción. No va a ocurrir en excepción, porque la pandemia fractura el sistema económico, y una vez que está fracturado, eso genera estas pérdidas de puestos de trabajo. Ahora, ¿qué significa la figura de suspensión? Es muy importante porque muchas veces la población pues no lo sabe. Pero ya me la va a explicar, ya me la va a explicar, ya me la va a explicar. Claro que sí. Sí. Con gusto. Hoy estamos haciendo un ejercicio inusual. No preparamos pregunta con Gabriel Andino, sino que la íbamos a preparar aquí en la medida que fueran surgiendo los planteamientos. Vamos a ver, le voy a pedir un ejercicio que yo sé que usted me lo puede hacer. En unos 45 segundos, resúmame, ministro Madero. En esencia, ¿qué es lo que le está diciendo usted aquí a empresarios y trabajadores en este comunicado? En unos 45 minutos, no nos larguemos porque después tenemos tiempo para explicar bien esto. ¿Cuál es el mensaje? Le estamos diciendo que el mecanismo de suspensión es un mecanismo creado en el Código del Trabajo para que no se extingan los contratos de trabajo. Eso es lo que estamos diciendo. Entonces, al momento que se expande este periodo, la relación de trabajo sigue vigente con todos sus derechos, a excepción de los que las figuras suspende, como el tema salarial. Pero después, todo significa que cuando regresen de esta suspensión, todos sus derechos van a seguir activos, ¿verdad? O sea que no hay un despido, por así decirlo, en la relación de trabajo. Sí, pero si las empresas están quebradas y, como usted lo dice, con obligaciones que no las pueden cumplir, con iliquidez, no se asegura que mucha gente suspendida hoy vuelva. No, claro, esas son realidades que... Se le tendría que pagar la prestación, eso sí, ¿no? Tendría que pagarle su indemnización conforme al Código del Trabajo, claro, ¿verdad? Pero ahí es donde efectivamente los mecanismos de fluidez financiera que podemos abordarlos en el programa van a ser esenciales en la reactivación del país. Sí. Menotti Maradiaga, presidente de la Fedecámaras. Está complejo esto, ¿verdad, Menotti? Buenos días. Totalmente, don Renato, muy buenos días, gracias por la invitación. No son buenas noticias, porque la verdad que Honduras no quiere suspender colaboradores, porque lo que necesitamos es reactivar la economía de cada una de las familias hondureñas. Pero el ver la incapacidad de las empresas al estar cerradas de poder cumplir con los salarios, se han solicitado tomar estas decisiones, sacrificando aún más al colaborador, pero lo que queremos es poder rescatar los empleos y saber que hay empleos para futuro, trabajar con las empresas al lado para que puedan, en el momento que se dé el banderillazo inicial, que podamos pasar a esa fase 1 para poder ir iniciando por todos los costos que le va a tocar a cada uno de los micros, pequeños y medianos empresarios reabrir su negocio y así poder fortalecerlo y poder ofrecer esos empleos.
sabemos que son decisiones difíciles, sabemos que se está afectando la economía del colaborador, pero también debemos de rescatar que las empresas no cierren. Estamos luchando para que esas micro y pequeñas empresas, que son las generadoras de la mayor cantidad de empleos a nivel nacional, sobrevivan y así poder tener seguro que cuando se termine estas suspensiones y comience el proceso de reapertura, podamos reincorporarlos siempre con sus derechos, Alex, siempre con sus atribuciones de ley para que puedan salir adelante. No, ya vamos a ampliar sobre esto. Vamos a tener también a dirigentes obreros. Entonces la pregunta que vamos a formular, porque aquí tenemos la parte oficial con el ministro del Trabajo, tenemos a Menotti Maradiaga como presidente de la Fede Cámaras, tenemos al COEP, está Gabriel Molina también, tenemos también a un dirigente obrero por teléfono. Yo te sugiero entonces que la pregunta que formulemos hoy: ¿y qué piensan los obreros de esta ampliación de la suspensión temporal de trabajo? ¿Y qué piensan los obreros de la ampliación de esta suspensión temporal de trabajo? Y vamos a estar entre todos, pues. La pregunta está específica, pero por eso es el debate aquí en Frente a Frente, representados todos. Buenos días, Gabriel Molina. Hombre. Muchas gracias a Gabriel Molina por estar presente también en el programa. Está el padre Fernando Castriotti, uno de esos padres que son bendiciones para el país, porque no solo es que evangelizan, no solo es que masifican el mensaje de salvar el alma, es que contribuyen y son protagonistas de el mejoramiento y prosperidad en la medida de las posibilidades de ellos en sus comunidades. Son de esos padres que se meten a trabajar con el pueblo y con todo mundo para mejorar las condiciones de vida de la gente, sanar, ayudar a que sanen el alma y ayudar a que mejoren sus condiciones de vida, porque él tiene que hacer, no sé si un reclamo, llamado urgente al gobierno en relación a la situación de la infraestructura sanitaria en el paraíso donde vive. Pues la dejo, Gabrielita, con la pregunta y luego vamos a la pausa comercial para que retomemos el debate sobre esta ampliación de la suspensión temporal de trabajo. Gabriel Andino. Gracias, licenciado. Y de inmediato también invitarlo a usted para que pueda participar a través de nuestras redes sociales con el tema de este viernes. ¿Y qué piensan los obreros de esta ampliación de la suspensión temporal del trabajo? A continuación, en las próximas 2 horas, invitados muy especiales para que puedan ampliar sobre esta temática. ¿Y qué piensan los obreros de esta ampliación de la suspensión temporal del trabajo? El tema de este viernes en Frente a Frente. Que le brinda Banco de Occidente con la plataforma digital tunota.com. Descargue ya la aplicación de Banco de Occidente en su celular y haga su día más fácil con Occidente Línea, Occidente Móvil, todas sus consultas de saldo, pago de servicios públicos y privados, préstamos de tarjeta de crédito, sin salir de casa. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande de la mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, Daniel Durón está por entrar a una revisión rutinaria de su salud con el médico. Daniel Durón, secretario general de la CGT. ¿Qué piensa, Daniel, de esta ampliación de la suspensión temporal de trabajo? Buenos días. Muchas gracias, Renato, por la oportunidad. Yo quisiera en principio un saludo ahí para los panelistas. Solo déjame terminar de saludarlos, discúlpanme, solo permíteme terminar la presentación y saludos, Daniel, porque había saludado a Menotti Maradiaga, al ministro Carlos Madero, pero no a don Gabriel Molina, que es el gerente de las empresas sostenibles del COEP. Bienvenido, Gabriel. Gracias por estar aquí. E igual un invitado especial esta mañana. Todos son especiales, pero este es más especial todavía. Don
Fernando Castriotti, presidente de la Fundación Alivio del Sufrimiento. Él viene desde el paraíso y ya van a conocer ustedes por qué está aquí hoy en Frente a Frente. Padre, bienvenido, buenos días. Un honor tenerlo aquí. Gracias, Renato. Buen día. O sea, a todos. Muy bien. Y así que yo sé que usted es un hombre con mucha formación. Los sacerdotes tienen una formación envidiable. Así que nos va a dar su opinión sobre otras temáticas derivadas de justamente lo que hemos planteado esta mañana, más allá del planteamiento original que usted va a hacer en el programa. Daniel, me disculpas, ¿nos decía sobre esta ampliación de la suspensión temporal? Muchas gracias, Renato. En principio yo quisiera dejar de manera claramente establecida que lo que se dio al interior del Consejo Económico y Social antier no fue un acuerdo precisamente como está manejando. Y es obvio porque ahí confluye el sector gobierno, el sector empresarial y el sector laboral, y obviamente van a haber diferencias de criterios. Lo que se dio ahí lo que se estableció ahí fueron posicionamientos, pero no acuerdo, porque recordemos, Renato, que no es responsabilidad nuestra tomar una decisión en este sentido, es estrictamente de las autoridades correspondientes, no es el movimiento sindical quien va a autorizar una ampliación a esto o una culminación del proceso de suspensiones. Acordamos ahí de que en efecto no hay necesidad de que el Código de Trabajo se reforme, porque no es correcto en esta circunstancia. Sería un inminente peligro pues plantear reforma del Código Laboral en Honduras. Y lo otro es que la diferencia se sustenta básicamente en qué condiciones quedarían estos trabajadores en el caso de que la suspensión se extienda. Y hay un decreto legislativo que es el 33-20, que desde nuestro punto de vista y conceptualmente pues y jurídicamente se considera como un derecho adquirido, porque es una condición, es un beneficio que se estableció mediante este decreto que beneficia a los trabajadores producto de una situación emergente que es la pandemia. Y si los contratos de trabajo va a continuar la suspensión, o sea, no cambia el origen de la causa. Y el artículo 102, en concreto, entonces, Renato, no hay acuerdo así en el FES, y el ministro perfectamente lo puede verificar. Lo que hay son posiciones del sector privado y del sector laboral. Ya el artículo 102 del Código de Trabajo establece en su párrafo final que es obligación del Poder Ejecutivo tomar las decisiones, bueno, en este caso que no afecten al sector privado, porque no es imputable a ninguno de los sectores la situación que estamos viviendo, pero también deviene la obligación de buscar alternativas de subsanación o de darle a los trabajadores el beneficio de su ingreso, de subsistencia, para que ellos puedan resistir la ampliación de la suspensión. Te puedes imaginar, Renato, qué pasaría con estos 300,000 trabajadores, que una inmensa minoría es la que se ha beneficiado de este bono solidario. La gran mayoría de empresas del sector informal, básicamente algunas que no lo pudieron hacer, no se sometieron porque el decreto, esta decisión era con carácter de voluntariedad, no se adhirieron a este programa, y hay miles de trabajadores que han dado una suspensión en la mano y que no han recibido ni un lempira en compensación por esta suspensión laboral. El 102 ya habla pues de esto, el 127 de la Constitución de la República. Mira, aquí estamos frente a una muerte laboral. Se está hablando bastante, Renato, sobre medidas de reactivación económica, y que es correcto, pues la micro y la mediana empresa están resistiendo los embates más fuertes, pero la reactivación económica pasa por la situación de los que producen, de los trabajadores, de los que generan la capacidad de consumo para comprar. O sea, de nada sirve que se abra la economía si vamos a tener cerca de 1 millón de compatriotas que perdieron sus ingresos, que no tienen la capacidad de comprar ni siquiera los alimentos básicos. Entonces, así por sentido común, como hemos dicho, la reactivación económica pasa por todo, no solo para los beneficios fiscales que se pueden establecer para las empresas, que es correcto, potencial, ahí no estamos en contra, pero también debe pasar por medidas urgentes direccionadas a los trabajadores, a la gente del sector informal de la economía. Otros países
ya está manejando el salario básico familiar. Si no, miremos, no es compararnos, sino para informarnos nada más. Lo que está haciendo España, lo que hizo los Estados Unidos, repito, no es para compararnos. El mismo Salvador, el mismo Costa Rica, que está estableciendo salarios básicos familiares, ni siquiera solo para el sector formal o el sector estructurado. Pues estamos en una situación complejísima, que hay que aprovechar más bien el CES para ver de qué manera buscamos salidas integrales, pero en este momento nosotros, de manera contundente, Renato, no hemos acordado una decisión, una ruta para darle tratamiento a estas suspensiones, que no existen, las suspensiones no existen hasta este momento. Lo que hay son solicitudes y hay un problema jurídico legal ahí. Mientras no termine, mientras los trabajadores y las empresas no justifiquen cuando termine el periodo que ya se venció la causa de la suspensión, y los trabajadores no tengan la capacidad para poder revisar el proceso, para poder impugnar, no sé cómo se podría manejar, porque, repito, esto es lo que existe hasta el momento, son solicitudes de suspensiones. La suspensión se concretiza o se valida cuando el Ministerio de Trabajo la ratifica, y esto solo se da cuando termine el periodo que se ha planteado para la suspensión, Renato. Eso es lo que hemos visto en el CES, ese es el posicionamiento nuestro. En concreto, lo que estamos solicitando son medidas urgentes. No se puede ampliar una suspensión sin pensar cómo van a quedar o de qué manera se le va a dar tratamiento a los trabajadores que van a quedar en grave estado de calamidad doméstica, que ya están en su inmensa mayoría, y esto no es discurso, Renato, ustedes lo pueden verificar. Hay trabajadores que no tienen organización, que ese es otro problema. Aquí es donde se connota la necesidad de que los trabajadores tengan representación legal. Ese decreto, el Congreso perfectamente puede legislar para permitir en este momento que los trabajadores tengan quien los represente legalmente ante cualquier negociación, cualquier discusión en donde ellos estén involucrados. Una cosa es un grupo, una empresa o un grupo de trabajadores que tengan sindicatos que los pueda representar, como el caso de la Maquila, que es una muy buena experiencia de organización, y otra cosa son aquellos lugares donde los trabajadores no tienen quien hable por ellos, quien los pueda representar, Renato. Sí, y yo conozco experiencias, mira, y en las últimas 2-3 semanas las he conocido personalmente en algunas empresas. Y yo digo que los trabajadores hondureños, Daniel, han sido muy comprensivos, bastante comprensivos con esta pandemia. Porque mira, ese salario adicional de junio se les dio recortado a muchos trabajadores en un 25%, y a mí me lo han dicho. Y he estado en algunas empresas haciendo diligencia, Renato, solo nos dieron esto. Nosotros comprendemos, dice. Hay empresas de 12, 14 trabajadores que solo están trabajando 3. Mira, yo he visto en Comayagua, sobre todo a una empresa, el administrador hace la caja y anda con el carrito haciendo trabajos que antes de la pandemia no lo hacía porque era simplemente administrador. 3 trabajadores haciendo funciones de 12. Cargando equipo, cargando cemento, cargando cerámica. Mira, yo sinceramente te lo digo, yo he visto al trabajador hondureño muy comprensivo con la realidad, muy comprensivo con la realidad. Ahora, ¿hasta cuánto va a aguantar esa realidad? Es lo otro. Pero igual, uno entiende, las empresas no están vendiendo. Las empresas no están vendiendo, y si no están vendiendo, ¿cómo van a pagar el salario? ¿Cómo van a cumplir con las obligaciones? Hasta ese tipo de debates he tenido con trabajadores que los he visto personalmente en Tegucigalpa, en Comayagua y en Ciguatepec en los últimos días. Así es, Renato, y yo también he visto ese tipo de experiencias. Y otro tema que es bueno analizarlo, Renato, cuál es la actividad realmente que han generado las empresas, porque estas ventas en línea también han dado resultados bastante positivos para las empresas. No tenemos datos oficiales porque el problema del país es que aquí las estadísticas realmente al final lo que generan son confrontaciones en criterios, porque no son verificables. Pero sí, aquí la parte más débil en esto, obviamente, miren, nosotros hemos dicho que la alianza estratégica hay que hacerla con la micro y la mediana empresa, que es la que ha recibido los embates más fuertes. Pero es una responsabilidad nuestra hacer este planteamiento, Renato, en qué condiciones van a quedar los trabajadores. Y estamos hablando
del Claro. sector estructurado, Renato. Sí. No digamos en qué condiciones, que a todos sabemos, está la gente que vive el día a día, y esto no es repetitivo, no es discurso, es realidad. Yo me pregunto qué están haciendo estos miles de vendedores que están apostados en las ciudades principales del país, en Comayagüela, en San Pedro Sula, para sobrevivir. Es realmente impresionante, Renato, que no hayamos tenido, y gracias a Dios que no se ha dado. Yo creo que esto es importante reconocerlo, brotes sociales, como se ha dado en otros países, en función de la necesidad y los reclamos que la gente pueda verificar para defenderse, para sobrevivir. Entonces, más que, mire, esto de nosotros vamos a seguir peleando por esto. Los trabajadores que se han suspendido, que no sea, el gobierno tiene que asumir la responsabilidad. Y yo he escuchado un montón de cantidades de dinero en préstamos. Esto de las reservas internacionales, al principio hicimos una propuesta nosotros hace como 3 meses para ver cómo se podía asumir por parte de los responsables de las decisiones para salvar la economía y para salvar los empleos. Mire, si la empresa muere el empleo, estamos totalmente de acuerdo, pero si el salario, si el ingreso muere, obviamente también mueren las empresas, porque no tenemos capacidad de consumo, que han hecho los norteamericanos, meterle dinero, $600 mensuales a los trabajadores que están suspendidos, semanales. Aquí cerca se hablaba de otras cantidades en dólares para que los trabajadores puedan comprar, porque si la reactivación económica, repito, Renato, pasa ineludiblemente porque la gente pueda comprar. Si no, de nada sirve una empresa. Yo he visto aquí, mire, la clase media está seriamente golpeada, Renato. Volviéndose Ustedes pobre. pueden ver en las calles de Honduras, ya no solo de las ciudades principales, carros a la orilla de la calle que no son carros de trabajo, que no son pick-up del modelo 80 o modelo 90, sino que hay carros nuevos vendiendo verduras o vendiendo estos insumos de limpieza. Tenemos realmente un conflicto bastante fuerte, pero tenemos que golpear a los más débiles, Renato. Daniel, yo he visto residencias con unas fachadas lindas que uno dice, qué bien vive esta gente, mira, y he visto la puerta de ingreso a esas casas, y en colonias donde me imagino yo que el poder adquisitivo y los ingresos son enormes, vendiendo queso, vendiendo mantequilla y las bolsitas de frijoles. Decir, mira, no, la clase media, ayer lo discutíamos aquí, nos estamos volviendo pobres. Nos estamos volviendo pobres, y solo termino con esto. Perderías la esencia de dirigente obrero si no dijeras lo que has dicho esta mañana aquí en Frente a Frente. Tenemos la obligación de exigir o de que nos informen en qué condiciones van a quedar nuestros trabajadores, qué oportunidades tienen si se amplía la suspensión temporal de trabajo. Perderías la esencia de dirigente obrero si no reflexionaras sobre eso, si no exigieras, por favor, pero díganos, van a haber beneficios, cómo va a vivir esta gente con más tiempo sin salario. Así que vamos a estar atentos de cómo evoluciona esto. Daniel, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Renato. No, un abrazo, Renato. No es que estás enfermo, porque me dicen que vas a entrar a la clínica en este instante. Sí, pero no es por la COVID. Una revisión normal, sí, una revisión que me hago siempre de lo que... Es por las enfermedades base. Es una revisión. Por las enfermedades base que tenemos todos los que estamos arriba de los 50 años, ¿verdad? Muchas gracias. A mí me pasa lo mismo. Bye. Gracias, Daniel. Bueno, ya vamos a comenzar el debate entonces, Gabriel. Gabriel Molina, el gerente de las empresas sostenibles del COEP, don Menotti Maradiaga, presidente de Fede Cámaras, y el ministro Carlos Madero. Solo déjenme que el padre Fernando Castriotti le haga un llamado a quien tiene que hacerle el llamado esta mañana aquí en el programa. Padre. Sí, yo quería decir dos cosas. Un poquito de ir contracorriente de lo que está pasando de la pandemia. Fíjese que nuestra fundación en este tiempo de pandemia tuvimos que asumir más gente. O sea, se amplió más la puerta para nuevos empleos. O sea, imagínense el fenómeno que tenemos ahora de los migrantes y nuestras casas de acogida. Tuvimos que añadir personal para poder dar una respuesta clara y contundente a toda esta gran masa de extranjeros y de hondureños retornados que vienen al país y que pues
necesitan por un tiempo recuperarse. Por otro lado, también a través de nuestro programa nosotros tratamos de darle un escape de trabajo. Y entre ellos me gusta mencionar también que 2 de ellos, de los retornados hondureños, han encontrado trabajo en nuestra fundación y trabajan. Y ese es un aspecto que, repito, va contracorriente a todos los que estamos mirando, que es un momento muy difícil. Esto es muy difícil. Y del otro lado, uno de los llamados muy importantes, mira, nosotros a veces tenemos los recursos entre nuestras manos y tenemos dificultad a mirarlo. ¿Qué quiero decir? Mira, estamos viviendo un momento difícil también con los hospitales, ¿no? Sí. Ahorita en cualquier lugar tú vas, todo el mundo te dice, ajá, ¿y cómo va la cosa de los hospitales? Y a mí mucho me preguntan lo mismo, padre, usted hizo un hospital, nosotros en El Paraíso tenemos un hospital de 10.000 metros cuadrados y El Paraíso. Y tenemos 200 camas vacía. Que usted podría no creerlo, pero están vacías. Le hemos ofrecido a Mundo y Raimundo, yo le he dicho, mira, ahí está la instalación, agárrela. Parece que una parte del hospital, ahorita vamos a... Digo parece porque aquí de hora en hora pueden cambiar las cosas. La Secretaría de Salud, a través de la ministra, hace que una parte de este hospital sea un anexo. Las demás camas, estamos hablando de otras 140 camas más, prácticamente ahí están. No hay enfermos en El Paraíso. O sea, tenemos cola, tenemos muertos, no es que no tenemos enfermos, muertos, todo. Y los que sí no tenemos es la capacidad de aterrizar, esto sí no tenemos. ¿Qué es la capacidad de aterrizar? De tomar decisiones sobre estas cosas. ¿Cómo es posible que desde hace 4 meses que tenemos este problema en Honduras, desde hace 4 meses que tenemos la posibilidad de un hospital que abre puertas gratuitamente, pues los gastos logísticos son los gastos logísticos, eso hay que pagarlo, y con el COVID naturalmente los gastos aumentan porque hay médicos que piden más porque arriesgan más, hay oxígeno, hay muchas más cosas que son más difíciles y cuestan más. Y pues el problema está ahí, que se discute sin AGER, se discute con el Seguro Social, se discute, se practica con sociedad civil, con todos, pero a la hora de poner mano a la obra, y como si nada, pues. Yo a veces como veo que está por detrás alguien o algo que siempre quiere frenar este desarrollo que podría venir por lo menos a través de un hospital. Y un hospital más, 160 camas más, significa más trabajo, significa más ingreso, más movimiento por un pueblo, por una zona, la del Paraíso, que es una zona que ya estaba de rodillas con el café porque hemos bajado el café terriblemente. Ahora podemos despegarnos también a través de esta calidad de trabajo, que es un trabajo que ofrece servicio, pero es un trabajo digno, bello, grande. Y en este momento de pandemia, donde tenemos nosotros los recursos para ofrecer cuánto de bueno, cuánto de óptimo tenemos en nuestro país, pero no sé, la puerta está cerrada. Vamos a ver, su sorpresa es que habiendo enfermos de la COVID en la zona del Paraíso y hasta muertos por la COVID y existiendo un hospital, hay 200 camas vacías ahí. Y no entiende usted entonces que habiendo enfermos y muertos esté el hospital ahí vacío, porque no hay la decisión de trasladar e invertir en esos enfermos en el hospital. Eso es. Y esta es una cosa que da lástima, ¿verdad? Porque tenemos que
ir contra el tiempo, o sea, anticipar estas cosas. Y no es de ayer que estamos hablando de la pandemia. Yo creo que ya vamos por el 5º mes. Nosotros estamos encerrados además 4 meses y personalmente pienso que si seguimos encerrándonos, al final vamos a vivir como los cavernícolas. O sea, nuestra sociedad está hecha para encontrarnos, para debatir, también teniendo toda la medida posible, imaginable, pero tenemos que volver a vivir, porque así estamos ya muertos. Y un hospital de este tamaño, estoy hablando de 10.000 metros cuadrados de construcción, equipado, y que podría, que ya hace 4 meses podía ser una respuesta abundante, grande, y por este problema que venía, todavía hoy, que no tenemos solamente muertos de COVID, Renato. Nosotros nos hemos olvidado que tenemos los muertos de dengue. Dengue, correcto. Que tenemos niños que todavía nacen microcefálicos y que necesitan. Nosotros estamos cuidando un niñito, una niñita bella, se llama Kerinita, muy bella, microcefálica. O sea, que está también otra faceta de la realidad que en este momento parece que está escondida y que puede ser una solución por parte de problemas. Sí. Un hospital que está construido en el que no tiene que gastar ni en un ladrillo. El gobierno está abandonado allá con 160, 200 camas vacías, habiendo enfermos. Y 2 hospitales que vienen desde lejos, desde Turquía, allá están, sin desadobanaje, y en los que se gastaron 47.5 millones de dólares. Esas son las cosas que me imagino usted no entiende. ¿Cómo es que existiendo el hospital ya construido no lo utilizamos? Y habiendo tanto enfermo. ¿Y eso lo financia usted, padre? Sí, mira, eso lo hicimos con nuestro esfuerzo. En El Paraíso hicimos 15 grandes obras. Tenemos obras para migrantes, para adictos, para ancianos. Todos los días damos de comer a 150 niños de la calle. Hemos hecho hasta un acueducto por El Paraíso. Regalamos 500.000 de litros de agua diario. Tenemos kinder, escuela primaria, escuela secundaria, universidad, distancia. Y además habíamos pensado de dar una respuesta, ayudar al Estado con la construcción de un hospital. Y hemos construido un hospital bello, con una lógica moderna, donde un enfermo, mira, un enfermo normalmente cuando está en el hospital huele un poquito mal porque está cerrado. No, nuestro hospital pero está al aire libre, tú sales de tu cuarto, mira las flores, están los pajaritos que te acompañan. O sea, es un hospital también agradable. Y eso porque la Iglesia Católica, ustedes saben, desde su nacimiento siempre ha acompañado el desarrollo humano. Siempre donde había deficiencia por parte del Estado, se ponía como soporte en estas actividades, hospital, universidad, todo eso lo hacemos. Y lo entendemos que usted no tiene los suficientes recursos para financiar que se le llenen esas 200 camas de enfermos de la COVID. Porque hay que pagar médicos, hay que comprar medicamentos y todo. Uno entiende la lógica del padre, no tiene suficientes recursos. Pero miren ustedes qué contradicciones. 7 hospitales comprados, 47 millones de dólares, que no nos están sirviendo, un hospital construido con 200 camas, habiendo enfermos y no hay nadie en esas camas del hospital. Mira, Renato, hay una cosa que a veces, esto es lo que duele. Cuando hay dinero por el medio, parece que todo el mundo quiere echarse encima el dinero para ver por dónde tirarlo. Yo les he dicho, he hecho distintas propuestas. Mira, ahí está el contenedor, si quiere administrarlo ustedes. Lo importante, la finalidad es que la gente enferma pueda utilizar esta estructura. Obvio. Si la voy a administrar yo la administro de mi forma y pues nosotros somos capaces, estamos administrando fondos importantes, por ejemplo por el BID, por el UNICEF, por DINAF, por la Conferencia Episcopal Italiana, manejamos millones por el problema de los migrantes y este del hospital puede ser aún una respuesta clara.
no tengo los recursos, porque si yo tuviera los recursos también personales... No estaría aquí. No, lo haría. Allá estaría atendiendo a los enfermos en el hospital claro, en este momento. Ya no tenemos más, porque usted imagina que nosotros diariamente, con los que estamos haciendo, estamos atendiendo, hay gente que viene a tocar a la casa, a la puerta de la casa, no los de siempre, gente que, no sé, tenía un empleo, tenía su tienda y ahora ya no tiene, vienen a tocar la puerta porque necesitan comer. Y yo digo que un hospital de esta forma podría ser también una fuente de empleo, va a desarrollar muchas actividades en el paraíso y podría dar una respuesta también clara a una pandemia que nos está golpeando y claro, muy duramente. Está vacío no porque no hayan enfermos en el paraíso, en todo el departamento, está vacío porque nadie toma la decisión, pues, a nivel de la esfera gubernamental, de utilizar con la inversión que se requiere, obviamente, ese hospital que administra el padre Ferdinando Castriotti, que si tuviese dinero y le sobrara el dinero, seguro que no estaría aquí haciendo este llamado a la autoridad, sino que estaría trabajando allá por los enfermos en el hospital. Quédese aquí, padre, quédese, porque su opinión nos va a interesar. Miren, gracias. Está bien clara la opinión de los obreros. Dicen que ellos no han dicho sí a esa ampliación de la suspensión temporal de trabajo, y que lo que quieren al menos es garantías con esos obreros que desde hace 120 días están suspendidos y que les van a ampliar la suspensión, y cuando se está suspendido no se recibe salario, y además esos beneficios muchos obreros no lo están recibiendo. En eso hay que ser claros, ¿verdad? En eso no hay que mentir, no hay que mentir en nada, y en esto peor, porque se trata de la vida de la gente. Hay muchos obreros que estos 6,000 empiras que anunció el gobierno no los están recibiendo completos, no los están recibiendo completos, y les vamos a explicar por qué en el transcurso del programa. Así que cuando regresemos, Menotti Maradiaga, el ministro Carlos Madero y Gabriel Molina van a debatir esta situación que se ha planteado en el Consejo Económico y Social, que integran empresarios, obreros. De inmediato sus comentarios a través de nuestras redes. Carolina Gutiérrez: hay mucho empleado por contrato que lo suspendieron sin derecho a nada. ¿Cómo se espera que paguen alquiler de casa, energía y se alimente la familia? Es una calamidad lo que pasa y el gobierno no apoya en nada a estas personas. Deberían obligar a los patronos a acogerse al beneficio del RAP, aportación solidaria. Así la gente pueda pagar sus necesidades básicas. ¿Y qué piensa de los 48 millones de dólares si solo gastaron 5 millones en los hospitales? Dice Michelle Canales: Renato, ¿qué suspensión de trabajo? La ley no ha cambiado la suspensión, tiene un proceso. Se debe solicitar 30 días de anticipación a la Procuraduría de Trabajo, anexando las pruebas por las cuales se está suspendiendo, y la Procuraduría no ha abierto. Los trabajadores están en indefensión total. ¿O es que la Procuraduría solo está trabajando para las empresas si han aprobado la suspensión estando cerrada? Legalmente, la solicitud de suspensión las deben entregar cuando abra la Procuraduría, los primeros 3 días. Recuerden, el artículo 3 del Código de Trabajo son nulos ipso jure. Todos los actos que impliquen renuncia, dice, disminución o tergiversación de los derechos de los trabajadores, aunque se expresen en contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. ¿Y qué piensan los obreros de esta ampliación de la suspensión temporal del trabajo? El tema de este viernes en Frente a Frente. Gabriel Molina, como gerente de las empresas sostenibles del COEP, con sus valoraciones sobre esto que se está debatiendo en el Consejo Económico y Social. Bueno, Renato, a nivel mundial, son datos de la OIT, nos dicen que hay una pérdida de empleo de alrededor de 400 millones de personas. Es fuerte. Y como lo hemos mencionado ya en su programa, en Honduras, pues, personas con problemas de empleo en este momento debido a esta pandemia que nos ha pegado fuerte, tanto en el sector de salud como el sector empresarial, no económico. Y aquí andamos alrededor de unos 500, 600 mil personas con problemas de empleo. Y esto obviamente pues nadie lo ha querido que sea así. El tema es, Renato, que a la hora bueno, cuando se suspenda esto, yo me imagino la
la estampida que van a haber de abogados queriendo ir a hacer este tema en la Secretaría de Trabajo, pero el tema es que la muerte laboral pasa por la muerte empresarial también, y ya lo hemos dicho, el 44% de la MIPYME ya no está operando. Entonces, ¿a qué empleo o a qué empresa van a llegar si ya murió también? Ese es el tema, o sea, debemos cuidar la unidad económica, debemos cuidar la empresa y debemos trabajar en encontrar ese balance entre la crisis de salud con la crisis empresarial, económica, para que logremos tener esas empresas, esas MIPYMES que usted tuvo aquí a Chepe. Sí. Chepe tenía 48 trabajadores. Así es, eso me dijo. Sí. Y hoy, igual hay muchísimos casos, me escriben a diario, me llaman a diario en cómo podemos solucionar. Otra muchacha de donde viene el padre, del Paraíso, una empresaria ejemplar, premiada con reconocimiento desde el COEP, del sector agroalimentario, se dedicaba y internacionalmente también reconocida en el sector de cacao. Produce un chocolate muy bueno, padre, no sé si yo lo he probado, Melate chocolate. Hoy, igual que Chepe, igual que muchos que hablábamos tras cámara, se han desviado de la razón de su empresa y se están dedicando a otras cosas para poder alimentarse, Sí. para poder cumplir con todos esos costos, con todos esos compromisos. Esta muchacha ya no produce chocolate, ahora anda fumigando, ha buscado otro giro para poder cumplir con esos compromisos, anda fumigando casas, anda fumigando empresas, anda fumigando distintos centros de trabajo, lo que sea. Chepe ahora vende casabe y anda aceite vendiendo de coco. casabe. Y lo de él es otra cosa. Y así miles están. Únicamente el 27.9% de las MIPYMES han logrado hacer ese giro, han logrado poder hacer esa reinvención de su modelo de negocio para poder readaptarse y sobrevivir. O sea, eso es lo que nos ha tocado, pero eso también ocupa plata. Eso ocupa conocimiento, ocupa asistencia técnica, etcétera. Entonces, ¿cómo hacer todo eso cuando ya llevamos 120 y pico de días sin recibir un centavo? Es un 73% de las empresas nos han reportado que no han vendido nada. Entonces, yo me imagino, así como lo dice la compañera que escribió, ¿cómo voy a pagar el alquiler? ¿Cómo voy a pagar yo? Imagínese usted en su casa si no tuviéramos nuestros empleos. ¿Cómo pagamos a la muchacha o al que nos apoya? No lo vamos a poder hacer después de tener más de 4 meses de cero ingresos, no han vendido nada. Entonces, pasaríamos a cuando ya esto se levante, la suspensión laboral, se van a poder incorporar a empresas que hoy ya no existen. Ese es el tema. Busquemos ese balance, busquemos cómo salvar los empleos para poder salir adelante. Hay que encontrar ese balance, Renato. Si no, y le voy a decir, estos datos son de mayo. Estamos en mitad de julio. Ya este 44% quizás es más del 50%. Empresas que han muerto. Así es. Que han muerto. Que han dejado de operar, tanto ya sea de manera permanente. Y usted imagínese una empresa familiar que le empezó su abuelo. Trabajo, 30, 40 años de sacrificio, de arduo trabajo, de generaciones traspasándolo al hijo, al nieto. Y hoy, pues esa empresa ya no existe, murió, ¿me entiende? Y de esa empresa dependen cualquier cantidad de familias, que de esa empresa, esos colaboradores alimentan a sus hijos, educan a sus hijos, ponen un techo sobre la cabeza de sus hijos. Entonces busquemos ese tema. Aquí no es si la suspensión laboral es un derecho adquirido, no es eso. Salvemos las fuentes de empleo para que cuando esto se levante existan empresas a donde yo pueda regresar a un empleo. Sí, y fíjese, Gabriel, que yo escuché
a un Daniel Durón comprensivo con la situación de las empresas. Comprensivo con la situación de las empresas. Si las empresas no ganan, ¿cómo van a pagar? Decía Daniel Durón. Los entendemos, dice, pero compréndannos a nosotros los trabajadores. Y es ahí donde yo analizo que el problema es de todos. El problema es de todos. El problema es de empresarios, es de trabajadores. Pero en gran medida recae en las decisiones que por consenso pueda adoptar el gobierno. Renato, mire, con decisiones muy pequeñas se puede ir generando. Lo que necesitan las empresas es oxigenar sus finanzas para poder reactivar ciertos empleos. Yo le puedo decir, nosotros iniciamos, y ahí está el ministro Madero, con que empezamos con unos pilotajes y fueron muy exitosos. Voy a citar el ejemplo de los restaurantes. Los restaurantes han sido muy cabales en tema de implementar los protocolos de bioseguridad, y estuvimos y se capacitaron, trabajamos muy bien con ellos, readecuaron todos sus centros de trabajo. El nivel de contagio casi es nulo, por no decir cero, entre compañeros en esos restaurantes, porque la naturaleza de ese centro de trabajo permite el distanciamiento, la atención al cliente, etc. Pero ¿por qué no ampliamos el horario de atención? Pasemos de las 5 ahí, y le pido al ministro Madero aquí, analicemos eso, pasemos, porque hoy a las 5 de la tarde, o sea, a las 5 de la tarde todo tiene que estar cerrado. ¿Por qué no lo pasamos a las 8 o 9 de la noche? Nadie cena a las 5 de la tarde, y peor en este tema de suspensión de garantía. Con eso podríamos, esas empresas, reactivar más empleos, porque las personas que andan circulando pueden ir, y es más, hasta va a ser mejor, porque no va a haber aglomeraciones, digamos. Lo mismo en supermercados y otros lugares. Entonces, vamos a tener más tiempo para poder ir a hacer nuestros quehaceres en ese día. Y eso va a generar que los restaurantes, micro, pequeños, medianos restaurantes, grandes también, las franquicias, lo que sea, van a poder vender más. Y con eso van a poder sostener los empleos que hoy ya tienen y reactivar los que están en tema de suspensión. Con cosas tan sencillas como esas. Sí, yo así he interpretado, ministro Madero, a Daniel, que Daniel es ya un dirigente obrero ícono. Cualquiera puede tener su opinión sobre lo que es la dirigencia que ha hecho Daniel Durón ahí en la CGT, pero es un dirigente obrero. Es un hombre que viene de abajo. Y él no responsabiliza tanto de la ampliación de la suspensión temporal de trabajo a la empresa, porque sabe que las empresas no están vendiendo nada. Lo único que se pregunta, díganme qué van a hacer esos obreros que ya tienen más de 120 días suspendidos y que posiblemente se les suspenda por otros 120 días. ¿Cómo van a vivir? Y es aquí donde uno dice, hombre, el gobierno tiene que tomar decisiones heroicas, decisiones urgentes, consensuadas, con orden, con inteligencia, en función de que pueda ser digno para el trabajador suspendido su vida, o media digna, su vida y la de su familia. Porque si está suspendido, que circulemos el fin de semana, Renato. ¿Por qué no podemos circular un sábado o un domingo? Mire, Renato, tal vez si me dejan participar. Vamos, claro que sí. Mire, ya ve usted el gran huracán en el cual estamos metidos, ¿verdad? Sin lugar a dudas. Y usted lo está diciendo con sus palabras. Mire, aquí tenemos un tema. Nosotros tenemos de hecho fue una propuesta del gobierno, ¿verdad? La estructuración del alivio solidario. Tenemos alrededor de unos 126,000 trabajadores que han podido estar subsistiendo este tiempo a través de este mecanismo. El alivio tiene un componente que aporta el RAP, aporta la empresa y aporta el gobierno, ¿verdad? Y en otros casos solo aporta la empresa y el gobierno, ¿verdad? Eso ha permitido en cierta medida a una gran parte del sector de trabajo estructurado tener, por así decirlo, un mecanismo de alivio en medio. ¿Qué pasa? Y aquí yo hago una crítica, y quiero que sea con toda la crítica constructiva del caso.
Efectivamente, lo decía Gabriel, él estuvo acompañándome cuando estábamos haciendo los pilotajes de los restaurantes. No sé si usted se acuerda, Renato, la cantidad de polvo que levantó el día que nosotros aperturamos esos pilotajes. Porque ocupamos el concurso de todos, no solo de las empresas, también de los medios de comunicación en el balance, Renato. Si nosotros no empezamos a empujar como sociedad este balance, ahorita en la sociedad tenemos los dos extremos. Tenemos los que quieren cerrar absolutamente todo y los que necesitan abrir absolutamente todo. Entonces, si nosotros no generamos ese balance, que es un balance que tiene que ver con la comunicación social de la persona, porque al final de cuentas el coronavirus tiene un componente social altísimo. O sea, si nosotros siguiéramos las medidas de distanciamiento, si nosotros decimos, bueno, hoy debería de salir este porcentaje de la población y sale solamente ese porcentaje de la población, no estaríamos en este problema. Pero el problema que estamos teniendo es, claro, alguien me dirá, bueno, si es que aquí lo más fácil es cerrar. Dígame usted, Renato, lo más fácil es ponerle unas trancas y cerrar absolutamente todo, pero sabemos que hay una necesidad imperante. Por ejemplo, no podemos cerrar la cadena de alimentos. Es imposible cerrar la cadena de alimentos. Porque si nosotros cerramos la cadena de alimentos, cerramos efectivamente lo que va a dar sustento a las personas. Entonces, ¿qué pasa en esta ecuación? Y lo hemos discutido mucho en la mesa multisectorial. Necesitamos que el balance salga de todos los lados, porque si no se genera la percepción. Mire, ahorita por ejemplo, yo se lo voy a decir con toda honestidad, nadie ha hablado ahorita por ejemplo que Honduras es de los países que más baja la tasa de mortalidad, y eso podría ayudar a generar un balance. Pero no, eso como no es noticia, ¿verdad? Entonces no es parte de lo que genera el balance. Entonces, ¿qué pasa aquí? La percepción se vuelve realidad. Entonces, si nosotros no tenemos, y en eso compartimos, creo, en la mesa multisectorial, absolutamente todos los que estamos ahí, un balance efectivo, esto se va a ir haciendo más difícil. Ahorita Honduras tiene un comportamiento de la pandemia muy particular. Los países, sobre todo los más desarrollados, tuvieron altos picos rápidamente, dramáticos, que deshicieron, miles de personas murieron ahí. Y en Honduras el comportamiento ha sido lento, y un poquito para arriba, y lento, se va haciendo más, como que se va extendiendo, por así decirlo, ese comportamiento. Entonces, eso obviamente obliga a que el sistema productivo entre en un estrés mucho más grande. Ahorita vamos a entrar también con un apoyo, ya hicimos las primeras pruebas con el sector transporte, con un bono electrónico que se va a llevar a los cuentapropistas, porque también nadie habla de los cuentapropistas. Los cuentapropistas son los que viven del día a día. Y pasa un tema también. Mucha de la empresa formal probablemente sí está haciendo, por así decirlo, uso o está siendo obediente con las medidas de distanciamiento, pero también tenemos una gran parte de la informalidad que no lo hace. Claro está el caso de los mercados. Por ejemplo, a mí me dio mucho gusto que ayer empezase a abrir otra vez el Zonal Belén, pero ahora con medidas de bioseguridad. Hombre, ¿qué tuvimos que tener que llegar a hacer? Tuvimos que tener que llegar a cerrar un mercado. Tenemos el mercado del estadio, que desde que arrancamos con esto, hay un compromiso social de querer abrir con orden y se pudo hacer. Entonces, ¿por qué llevo a colación esto? Porque esto termina siendo un tema social de la participación de todos. O sea, no solamente es, fíjese que yo quiero cerrar porque hay que cerrar, o yo quiero abrir porque hay que abrir, porque ese balance se necesita establecer. Obviamente, lo primero que teníamos que nosotros regular es la figura legal de los trabajadores. Lo que nosotros regulamos ayer es la figura legal de los trabajadores, porque lo peor que podíamos hacer es no regularla, porque al no regularla, entonces ahí sí se crea un vacío ahí legal y podría haber terminado en la terminación de contratos. Ahora, en la discusión del Consejo Económico y Social, claro que discutimos efectivamente que tenemos que impulsar cómo el alivio solidario efectivamente puede masificarse, ¿verdad? Y buscar un alivio para los independientes, que probablemente va a ser bajo este criterio
de transferencias electrónicas que nos está ayudando Naciones Unidas para que tengan estos ingresos mínimos que efectivamente se requieren durante la pandemia. Pero eso no va a resolver tampoco el conflicto de fondo. El conflicto de fondo se resuelve cuando los hondureños efectivamente tomamos responsabilidad. Y cuando digo los hondureños, estoy hablando del empresario que va a abrir con las medidas de bioseguridad, estoy hablando del trabajador que lo tiene, estoy hablando de los medios de comunicación que hacen ese balance entre los dos sistemas y entre el gobierno también que procure que esos dos sistemas subsistan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, no podemos como sociedad empezar nosotros a automutilarnos, por así decirnos, porque entonces empieza un sistema a generar, el sistema de salud empieza a generar presión sobre el sistema económico y el económico sobre el sistema de salud, ¿verdad? Entonces eso es al final el equilibrio efectivo que se tiene que buscar en esta cosa, porque si no, aunque la figura legal exista y se mantiene, porque la figura legal lo que hace simplemente es que no se pierda los derechos emanados o que no extinga el contrato de trabajo, ¿verdad? Aparte de todos los beneficios que están ahí, obviamente la reactivación económica se vuelve una necesidad humana también. No hay que verlo solamente como una necesidad que tiene que ver con que un patrón o que una empresa exista. Es que efectivamente si la empresa no existe, el trabajo tampoco. Están totalmente relacionadas en el mundo del trabajo. Entonces, esto lo digo porque el comportamiento social es el que define la pandemia. Ahorita me gustaba mucho lo que decía el padre que está ahí. El padre decía que nosotros, las personas, tenemos una naturaleza, y efectivamente la tenemos intrínseca, social, no somos animales, somos personas, necesitamos socialmente interrelacionarnos, y tenemos, Renato, que aprender a vivir con esta nueva realidad. La nueva realidad es que tenemos un virus que no lo controla nadie, ni ustedes que están en la pantalla, ni nosotros que estamos acá, no lo controla absolutamente nadie, y tenemos que vivir con él. Y para eso tenemos que aprender a tolerar que los sistemas necesitan válvulas de oxígeno. Por ejemplo, la vez pasada nos decían, miren, yo creo que se tiene que cerrar absolutamente todo. Y por 28 días. Si usted cierra, por ejemplo, la alimentación por 28 días, aquí termina habiendo una revolución, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los alimentos son esenciales para la vida. Entonces, no podemos irnos ahorita a un extremo ni podemos estar en el otro extremo. Vamos a tener que ir conviviendo con los dos extremos y sabemos, porque efectivamente la mesa multisectorial tiene, yo creo que al mejor equipo de especialistas de Honduras en epidemiología, tenemos la academia ahí, y sabemos que claro que cada vez que hay una movilización más grande en la economía, hay repuntes casualmente en coronavirus. Hay dos extremos que están ahí metidos. Entonces, ¿cómo encontrarlo? Vamos a tener que encontrar, estamos buscando unos modelos cíclicos, que estamos ahorita evaluando todavía, ¿verdad? De cómo poder hacer este balance, pero que esos modelos cíclicos no los presionen los mismos sistemas, porque si no, podemos aquí inventarnos 20 formas distintas de controlar la salida de las personas, pero si los mismos sistemas van a presionar que eso no ocurra, vamos a volver al mismo problema como lo estamos teniendo. Entonces, la pregunta de los trabajadores, y efectivamente lo discutíamos con toda la amplitud y la transparencia del mundo, era bueno, ¿y qué va a pasar en medio? ¿Qué vamos a hacer nosotros en medio de la suspensión? Bueno, pues efectivamente eso nos obliga, nos vemos obligados a sentarnos a definir efectivamente cómo los alivios solidarios o estos bonos electrónicos los vamos a masificar, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer que lleguen mejor oportunamente? Porque ahorita efectivamente tenemos 126,000 trabajadores que están bajo este modelo, ¿verdad? Pero nadie lo dice, ¿verdad? Y esto es importante. El Estado, nosotros hemos invertido, el gobierno, alrededor de 600 millones de lempiras para mantener estos puestos de trabajo, y más o menos casi unos 400 millones el sector privado, ¿verdad?, para mantener estas fuentes. Ahora, obviamente pasa por ver las finanzas públicas y la situación empresarial, porque aquí todo el mundo dice, bueno, aquí necesitamos más hospitales,
al gobierno, necesitamos menos impuestos al gobierno, necesitamos que mientras no trabaje el gobierno, pero el gobierno también necesita una fuente de financiamiento para hacer todo esto. Entonces, ese balance social, y por eso la mesa multisectorial es tan importante, porque ahí prácticamente está la representación transversal de la sociedad hondureña en esa mesa. Están prácticamente todos los sectores de la mesa y necesitamos encontrar ese balance y que con ese balance sea el sistema que Honduras va a llevar, tenga o no tenga bemoles en su mecanismo, porque si no, esta extensión, hoy usted me puede preguntar, ministro, ¿y cuánto va a durar la cuarentena más? Yo se lo digo con toda honestidad, no lo sabemos. No lo sabemos, puede ser 2 meses, puede ser 3 meses. Pero, además, cada vez se hace más larga la curva y eso va a hacer que el sistema económico se vea mucho más estresado, ¿verdad? En el tiempo que efectivamente va a existir una mortandad. Ok, lo hemos escuchado con amplitud y yo sé que usted desde hace días quería tener amplitud de espacio para hablar. No, es que mire, Renato, eso es la verdad. Mire, le voy a decir algo. Mire, últimamente aquí tenemos expertos de todo. Mire, expertos, especialistas en todo y de repente nadie sabe lo que. Pero yo le voy a decir algo, ministro. Mire, yo le voy a decir algo. Yo sé que usted quiere intervenir, padre. Yo le voy a decir algo. Menotti, ya vamos con usted también. Mire, usted esta mañana aquí nos ha resumido muchas cosas que me permitirán, sin creer que tengo la verdad absoluta o que soy dueño de ella, decir lo que desde mi perspectiva creo que es el problema. Mire que usted, buena parte de su intervención habló de balances, hasta de los medios de comunicación, dice el ministro. Por favor, reconozcan lo bueno, pero no están reconociendo lo bueno. Mire, y dice, algo que me llamó poderosamente la atención, en estas mesas intersectoriales, dice, está la gente más inteligente, dice. Y yo no digo que no, pero no todos creen que están representados ahí todos los sectores inteligentes del país. Me van a disculpar una palabra. Yo puedo estar equivocado, ministro, y no la voy a mencionar queriendo irrespetar ni a Gabriel, ni al padre, ni a usted, ni a Menotti. Pero el gran cagadal que tiene Honduras en este momento es el diálogo. Es el diálogo. Mire, mucho de lo que usted ha dicho, yo creo que iría por mejores puertos si aquí tuviésemos un diálogo auténtico, amplio, aún en medio de la pandemia. Diálogo que lo está reclamando medio mundo, porque cada quien anda con sus problemas y lo ve desde su perspectiva, obviamente. Pero Renato, para eso es el diálogo. Y diálogo político también. Porque ahorita en medio de la pandemia como que se ha activado la campaña electoral también. Mire, en vez de estar pensando todo el mundo en cómo ayudar y aportar esta solución. Entonces yo creo que por ahí está el grave problema. Si hubiese un diálogo auténtico, más inclusivo, más amplio, no burocrático, en medio de la pandemia, yo estoy seguro que muchas de las cosas que usted está reclamando que hagamos todos por consenso se harían. El problema es que usted ya no sabe. Andamos disparados, y me van a disculpar ese término, pero lo reitero. Ese es el gran cagadal que tiene el país en este momento. Ayer decía alguien, y debe reconocerlo, ministro, después de todo lo que ha habido en los últimos años políticamente y con otros problemas, desde el sector gubernamental no se está inspirando plena confianza en la sociedad, y por eso mismo necesitamos ese diálogo. Bueno, permítame ir a una pausa para que intervenga Menotti, para escuchar al padre. Yo escuché al padre, dice, metidos en la casa, como en los tiempos de los cavernícolas, dice, encuevados, esta cosa se va a poner peor. Eso fue lo que le entendí yo. Sí, sí, ¿verdad? Claro. Me lo va a ampliar después de la pausa también, que intervenga Gabriel y Menotti. Continuamos con Frente a Frente y leyendo sus mensajes, esta vez en Twitter. Santos Sierra, ¿a cuántos burócratas y empleados públicos se le han suspendido su salario? El sector público desde que empezó la pandemia está en casa.
Con tanta ineptitud y corrupción del gobierno, es falso creer que se controlarán los contagios. Deben determinar tiempo máximo de suspensión. Raúl Trejo, así como se pide al obrero, que es el pueblo que se sacrifique, se debe de sacrificar el Ejecutivo, Legislativo y Judicial rebajándose los salarios y peor aún, dejar el gobierno de estar inventando nuevos ministerios sin funciones en plena crisis. Francisco Javier Baquedano, los administradores de las riquezas de Honduras siempre ponen de ejemplo a las potencias para ilustrar cómo esta pandemia les ha doblado el brazo, pero nunca lo hacen para explicar, como ellos ya tienen planes de acción, una utopía en Honduras. Por lo poco que hay, se lo roban. Ezequiel Palma, buen día Renato, imagínense que ni para el RAP nos han pagado el mes de junio, mucho menos lo del gobierno, pregúntele al ministro, dice. Un último mensaje de Jorge Rodríguez, el señor Molina habla de oxigenar a la empresa privada. ¿Y quién va a oxigenar al usuario que son los mismos empleados? Todos deben de poner de su parte, escuelas, luz, construcción, bancos, mercados, etcétera. Baje precios y eso se convierte en una cadena y así respiran todos. ¿Y qué piensan los obreros de esta ampliación de la suspensión temporal? Continuamos con Frente a Frente. Menotti Maradiaga, valoraciones de esta decisión que dicen los obreros. Ellos no la apoyan todavía porque quieren que el gobierno les diga, bueno, pero si vamos los trabajadores a seguir en la suspensión temporal de trabajo, necesitamos que nos digan qué beneficios en medio de la situación compleja que tenemos podemos tener. Miren, y es que muchos han hablado que el gobierno puede recurrir por lo menos con 1.500 millones de dólares, sacarlos de las reservas internacionales, para tratar de estimular esto y que la economía no se nos caiga. Ayer escuchaba a Federico Álvarez que habla de que, como lo han hecho otros gobiernos, claro que son estados más ricos, empieza a hacer transferencias en efectivo, dice. Yo estoy seguro que en este momento pegó el brinco don Carlos Madero a hacer transferencias, más transferencias en efectivo si no tenemos. Algunos dirán, claro que sí lo tienen, miren los hospitales y todo eso. ¿Hacia dónde vamos y qué más podemos hacer, Menotti Maradiaga? Yo inicié diciendo que no fue una decisión fácil. Sabemos y somos conscientes que necesitamos apoyar a la familia y la economía de la familia hondureña. Y esta es a través de apoyar a los colaboradores. Pero sin empresa privada no se va a lograr nada. Le voy a dar datos de los cuales el licenciado Gabriel ya comenzó diciendo que el 43% de las empresas MIPYME han desaparecido. Se hizo un estudio con TSM, un cooperante, Canatur, Fedecámara, la Academia, COEP y ciertas cámaras de comercio donde arrojan que el 75% de las empresas a nivel nacional han dejado de operar. No han vendido, no han producido, no han facturado. ¿Quiénes producen el 75% del empleo en Honduras? El sector MIPYME. Quiere decir que el sector MIPYME ha pasado cerrado. Y le voy a dar 3 ejemplos, y de estos 3 ejemplos le voy a dar 3 puntos que nosotros creemos como federación deben de tomarse en cuenta. El bazar del sábado, a nivel nacional, generaba 1.500 oportunidades de venta, hablando del bazar de La Ceiba, del bazar en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, en Progreso, en Santa Bárbara. De estos 1.500 personas que abrieron, emprendedores que abrieron sus pequeños negocios cada sábado, tenían utilidades de 2.000 y 3.000 empiras en un solo sábado. 500 de ellos han podido seguir vendiendo en línea. Perdimos 1.000 emprendedores que siguieran promoviendo sus productos. Hablemos de madres solteras. Esto ha repercutido. Esto ha venido a dejar de crear empleo dentro de la familia, porque muchos de ellos pagaban a una sobrina que por mientras la señora producía sus productos, le cuidara a los nietos o los hijos. Otros que les pagaban a otros sobrinos para que les ayudaran. Esto creaba empleo. Y eso se ha parado en estos 120 días. No pongamos todos esos centros comerciales o plazas comerciales a nivel nacional que creaban fuentes de empleo a través de los diferentes comercios que habían. Estamos hablando alrededor de 20.000 a 30.000 empleos que se han perdido y se han suspendido en estos días porque no han habido simplemente ventas.
Esto preocupa. No digamos todos esos talleres de servicio que daban servicio a la gran empresa o a la mediana empresa. Esto es preocupante. Por eso comprendemos la posición de los sindicatos, pero también hay que ver qué es lo que estamos afectando más allá del sector grande y mediano, el sector micro, el sector emprendedor que tanto veníamos promoviendo y fortaleciendo, ha cerrado sus puertas. Nosotros por eso hemos iniciado pidiendo de que se pase a la fase 1. Ya es necesario dar ese paso, activar hasta las 8 de la noche. Eso va a generar empleo porque va a crear 2 turnos de trabajo dentro de las empresas grandes. Y sobre todo, seguir con los protocolos de bioseguridad, crear un fondo real para reactivar al sector MIPYME, porque estos fondos de garantía no han llegado y necesitamos crearle liquidez. Entonces, crear un fondo para reactivar el sector MIPYME. La solución está trabajando unidos, como bien lo han dicho. Creemos en trabajar unidos, pero debemos de tomar decisiones. Tenemos el caso del hospital en El Paraíso, 200 camas libres y tantas camas necesitándose a nivel nacional. Por eso hay que tomar decisiones, hay que tomarlas ya. Tenemos 120 días parados y no podemos permitir seguir sin tomar las decisiones correctas de aquí en adelante. Gabriel. Sí, totalmente de acuerdo con Menotti, y más bien le pregunto al ministro de la posibilidad de considerar esta propuesta de ampliar el horario hasta las 8 o 9 de la noche. Discutámoslo. Estos sectores representan 100,000 empleos, solo el sector de restaurante. Y como bien lo dijo él, el ministro también, es la cadena alimenticia o alimentaria, no sé cómo se dice, es tan amplia que este sector consume el 35% de lo que producen ellos. Y ese sector también es un gran generador de empleo. Ampliemos este horario para que podamos lograr vender más y de esa manera poder reactivar también más empleos. Empecemos a atender los fines de semana. Considérelo, ministro, discútanlo, ver de qué manera, hagamos ese ensayo, a ver si funciona o no funciona, pero hay que intentar, por el bien del país, por el bien de todas esas micro y pequeñas empresas que lo han arriesgado todo para generar empleo, para poder generar ingresos para familias. O sea, el sector de la MIPYME, Renato, genera, como lo dijo Menotti, el 70% de los empleos. Eso es alrededor de 1.3 millones de personas que dependen de este sector empresarial de la MIPYME. Es un sector privado muy pujante. Imagínese, escuchamos a don Daniel Durón, que representa pues el sindicato del lado del gobierno, pero imagínese un sindicato de la MIPYME, ni quiera Dios, estarían en este momento revueltos con este tema de las suspensiones, de la ampliación, porque ¿qué va a suceder si yo ya no puedo sostener mi empresa? ¿A quién le voy a ampliar yo esa suspensión si ya no voy a tener empleados? Ese es el punto, porque mi empresa, o sea, el punto es, salvemos las empresas también, aparte, y obviamente la premisa aquí es salvar vidas, y por eso hemos cerrado las empresas, para contribuir como sector privado responsable en aplanar la curva del contagio. Pero vemos que los jóvenes, las personas no se están infectando en las empresas, Renato. Vemos que esto sigue y estamos cerrados. Entonces, ¿a dónde se están infectando? En las casas. Se andan moviendo, no están respetando las restricciones que ha puesto el gobierno. Entonces, tuvieron que cerrar un partido de fútbol el fin de semana la policía, sí, porque hicieron un campeonato. Es un tema. Y a mí me alegró mucho, sí. Mire, cuando se hizo la reapertura, usted vieron una foto de los mercados que parecía carnaval de Ceiba. No puede ser, debemos utilizar la mascarilla, respetemos las medidas para que en el más corto tiempo podamos retornar a esa nueva normalidad. Gabriel, es bien importante, perdón Renato, que contribuyamos todos los hondureños en respetar esas medidas de bioseguridad. Utilicemos la mascarilla, por favor, mantengamos el distanciamiento. Y lo otro es, en la calle andan personas que no deben andar circulando.
no hay control por parte de la policía. Uno pasa y yo... Mira, Gabriel, están cansados los policías, Gabriel, están cansados. Yo ya. sé. Están cansados. Están cansados. Están cansados. Y yo le digo algo, Gabriel, mire, este asunto de las mascarillas, de la disciplina, eso pasa por la educación. Y en 3 meses no hagamos del hondureño las personas con más conocimiento y educación del mundo. Ya sabemos la pobre escolaridad que tenemos. En 3 meses no le vamos a meter a la gente lo que hacen los ticos, pese a que ya han habido brotes también en Costa Rica, fuertes, y brotes en Europa también. En todos lados. Entonces, en 3 meses no esperemos peras del olmo, no. Por mucha conciencia, no esperemos mucho fruto en 3 meses, si hemos tenido una historia con una pobre educación. Pero Renato, yo difiero un poquito en eso con usted. Y se lo voy a decir con un ejemplo. Vamos a ver. Se lo voy a ir con ejemplo. Mire, allá en Intibucá, Los Lencas, usted va y hace las filas para dar la bolsa solidaria y ponen 3 metros de diferencia. Acá en la capital hay casas de personas de clase alta que han hecho fiestas durante la pandemia. Discúlpenme, no es un tema de educación solamente, hay un tema cultural ahí en medio metido, porque somos personas sociales, ¿me entiende? Entonces, no todo es educación. O sea, hay una parte, usted va a los pueblos, la parte del interior, la gente con lo poca educación que tiene, usted le dice, guarde el distanciamiento y lo hace. El problema lo tenemos en conglomerados sociales, donde hay temas culturales, porque el hondureño culturalmente le gusta pacharse. Dígame usted, pregúntele a su familia si no le gusta al hondureño reunirse. Lo que decía el padre es una verdad, no es una mentira, es parte de nuestra cultura. No. Hay sociedades que son frías, hay sociedades que nunca ven al vecino, pero en Honduras no. Yo les aseguro que, y es cierto lo que decían ahorita, el contagio, si más del 65-68% del contagio es domiciliario ahorita. Mire, ministro, Gabriel le hizo una pregunta así directa. Una pregunta directa. Y yo algunas veces trato de entender lo que está pasando. Y yo sé que no es fácil, usted que está ahí como el gran representante del gobierno en la mesa intersectorial, estar escuchando por un lado a médicos que se han vuelto icónicos en esta pandemia, decir tienen que cerrar por 2 semanas San Pedro Sula, tienen que cerrar por 3 semanas Tegucigalpa. Yo sé que la presión que tienen ustedes es fuerte. Primero los médicos tienen que cerrar esto, tienen que cerrar lo otro. Pero mire, lleguemos a una conclusión. Se está creando una pandemia con la economía bárbara, enorme. De acuerdo. Óigame. Mire, esto va a ser peor que la COVID. Esto va a ser peor que la COVID. Renato, sí. Y por eso yo necesito que los medios de comunicación ayuden a tener el equilibrio. Porque mire, hay mucho del comportamiento social que tiene que ver con las percepciones. Usted, yo se lo digo, Renato, si usted le dice a una persona que vende todos los días que no va a salir, ¿usted cree que no va a salir? Mire Tegucigalpa, mire San Pedro Sula. La gente busca porque necesita esa actividad, entonces lo que tenemos que hacer es regularla. Yo creo que ya la mesa está trabajando en un mecanismo, ahorita casualmente no puedo decírselo, pero está buscando un mecanismo donde se pueda convivir con las etapas del virus. Estamos haciendo algunas propuestas de que cambie el sistema cuarentenal con la etapa del virus, ¿verdad? Pero eso necesitamos como sociedad entenderlo todos. No solo una parte. Yo creo que con el tema de los horarios se puede llegar a hacer una convivencia, lo hemos hablado, ¿verdad? Casualmente en este nuevo modelo se hablaba de temas de los horarios y creo que sí vamos a llegar a una solución en eso. Okay. Pero necesitamos que todos entiendan que efectivamente, si se pone una normativa, es que miren, no hay policía en el mundo porque no hay un policía por cada casa. Necesitamos que las personas tomen conciencia. No podemos, aunque usted tuviera la mejor policía del mundo, no va a poder controlar a toda la gente porque es un tema de conciencia y es un tema social. Entonces, en la medida que nosotros aplicamos esa normativa, eso da los auxilios para hacerlo.
Como le digo yo, aquí nadie, por ejemplo, habla, y ahí yo creo que hay también que verlo, que efectivamente uno no ha visto las tasas de letalidad, pero las tasas de letalidad en Honduras han bajado casi más rápido que cualquier otro país. Eso significa que entre todo lo complicado, y que es complicadísimo y todo el mundo lo ve complicado, no es que no quiero decir que vamos perfectos. O sea, tenemos muchísimos problemas, pero también hay que ver que hay un sacrificio de la población que está haciendo para que esto ocurra. Yo le voy a decir otra cosa, Renato. Mire, el pueblo hondureño, Renato, es un pueblo valiente. Hemos ido aprendiendo a adaptarnos, que cada vez que existe un problema, la sociedad hondureña se levanta más rápido. Mire desde el Mitch, después de los problemas políticos que hemos tenido, después de las convulsiones sociales, y cada vez Honduras se ha venido levantando más rápido de esos retos como sociedad. Yo no creo que esta vez vaya a ser la diferencia, pero vamos a tener que nosotros todos ponernos en el mismo chip. Necesitamos en cierta medida que la actividad económica tenga una regularización y que pueda convivir con el sistema sanitario también. Bueno, pues eso es emergencia. Hagámoslo. Ese es el tema principal, pero aquí necesitamos, y también quiero decirle que en la mesa multisectorial está la Asociación de Medios de Comunicación, ahí está también, está metida también, pero necesitamos que ese balance llegue absolutamente a todos. Porque si no todo el mundo maneja, claro, sabemos que el rating obliga a que todo el mundo quiera buscar, y en Honduras nos gusta así las noticias complejas, ¿verdad? Pero necesitamos llegar a un balance que permita esta subsistencia de los dos sectores, que es indispensable. El gobierno está haciendo un sacrificio enorme, porque ahorita todo el mundo le está pidiendo al gobierno, y creo que los empleados públicos, con lo que sea, está tratando de cumplírseles, porque si empezamos a restringir estos ingresos, el sistema económico va a colapsar más de lo que está colapsado, ¿verdad? El sector maquilador, el sector restaurantes, efectivamente necesitamos que toda una cadena productiva tenga un mínimo de efectividad en esta pandemia, y no empezar a decir que sí, fíjese que porque aquí empiezan a sacar la lucha de clases. Yo creo que no es la lucha de clases, esa es la lucha del pueblo hondureño contra el virus. Porque en realidad hay una cadena que depende, la gran empresa, la mediana empresa depende de la gran empresa, la chiquita depende de eso, los empleos informales dependen, Renato, de los empleos formales, imagínese usted. Sí. Porque usted puede tener mucho empleo informal, pero si el formal no tiene ingreso, entonces esa cadena del informal sufre también, porque aunque salga a la calle no tiene ese ingreso. Entonces, como sociedad, yo digo, la mesa multisectorial que tiene esta transversalidad necesita que todos los actores colaboremos para que tengamos un sistema que permita la subsistencia de los dos. Solo ahí, Renato, para agregar lo que dijo el ministro, y es bien importante, y como él bien sabe, trabajamos en todo eso. Nuestras empresas, y él fue un promotor del tema de la importancia del triaje dentro de las empresas. Sí, correcto. Las empresas, nuestras empresas, desde la micro, para eso ahí están los protocolos de bioseguridad, y él conoce esto, se convierten en centros de triaje. Ahí se identifican estas personas que posiblemente estén contagiadas, y no tenemos esas personas en sus casas que son casos anónimos, no sabemos dónde están. Entonces, por eso es la importancia también del sector formal de la economía. Sí. Es sumamente importante. Deme su opinión de todo lo que ha escuchado en el programa hoy. Sí, mira, una de las cosas que me llamaba la atención es que tenemos que hablar también de esperanza. O sea, a veces parece que somos todos como de espalda a la pared, porque este COVID nos está golpeando y no sabemos cómo defendernos. No es verdad, porque nosotros tenemos mucho más recursos que el COVID. Y la esperanza nos enseña la filosofía, que es una persona que camina a pie desnudo encima de las espinas de nuestra historia. Se hace muchas heridas, pero camina, no se para. Yo creo que eso debe de ser una orientación un poquito para todo. Primero, también de quitar algo que como si está nosotros poniendo bajo una campana, el miedo. Tenemos miedo. ¿Sabe los contrarios del miedo? ¿Sabe cuál es? El amor. Y si aumentamos un poquito nuestro amor, se va a bajar un poquito más el miedo. Aquí hay gente que hasta piensa que ese mundo se puede contagiar por teléfono.
y que cuando uno está contagiado está muerto. No es así. Tenemos que quitar un poquito este terrorismo. Es un terrorismo a todos los efectos. O sea, empezar a ver esto como algo que hace parte de nuestra naturaleza, que tenemos que enfrentar. Además, es verdad que debemos proteger nuestra vida, pero la vida no se protege solamente con la salud que está atacada por un bicho. La vida se protege también por una salud que está atacada del hambre. Y en este momento estamos sufriendo mucho de hambre, mucho. Y esto es más peligroso que el virus. Y si seguimos así, que vamos esperando, si abrimos mañana, abrimos pasado mañana, llegamos a Navidad que estamos todavía discutiendo de eso. Yo personalmente no pienso que debemos abrir, cerrar, etcétera, así, a la loca. Pero una cosa es cierta. A mí me hace mucha especie que yo todavía estoy bien en salud, ¿no? Y qué raro que yo que estoy bien en salud tengo que estar encerrado y los que están enfermos tienen que ir por la calle. Porque hay un detalle. Nosotros no controlamos a los que salen por la calle. ¿Por qué yo tengo que estar encerrado en mi casa cuando yo estoy bien de salud? Y han pasado 4 meses. Los países más afectados, y no hablo de los mejores países del mundo, porque yo creo que Honduras es el mejor país del mundo. Otros países, y lo máximo que han estado encerrados, ¿qué? 2 meses. 2 meses. Hago el ejemplo de Italia. Italia cerró el 8 de marzo, abrió el 18 de mayo, con 34.000 muertos. Y ahorita está a 0. Y pues no creo que ellos son mejor que nosotros. O sea que nosotros tenemos que hacernos fuerza, luchar un poquito con coraje más, dar una respuesta a la sanidad y abrir más. Abrir, empezar a ver que mañana se abre. Yo mira, la mañana cuando enciendo mi radio a las 6 que empiezo a escuchar noticias, qué tristeza, volvemos a fase 0. No, por favor, volvemos a fase 0, significa que ¿de qué estamos hablando? Tenemos que avanzar con heridos, con muertos, tenemos que avanzar, no podemos pararnos, tenemos que avanzar. Y la responsabilidad de cada quien no es la cosa fácil, cerramos, no, avancemos. Como me enseñaron aquí, me han dicho siempre, adelante hermano, con coraje, con amor, con pasión por la vida. A eso tenemos que tomar la mano. Y lo digo también como empresario, porque nuestra fundación, que se diga, tenemos más de 200 empleados, que en toda la pandemia han llevado el pan a la casa, y no somos estatales. O sea, somos una empresa que producimos servicios y esos servicios nos permiten de vivir. Yo no me siento de decir a mis empleados no vengan a trabajar porque no tienen el dígito, porque no tienen eso. Ellos tienen que llevar el pan a la mesa a su hijo y si un hijo hoy no puede comer y hay muchos, pues bien, hemos hecho un desastre. Además, la persona que quiere cerrar, pues, permítanse, digo una cosa bárbara, impopular, pues, que se quedan ellos en la casa y no salgan si no quieren infectarse. Entonces, mejor que se están ellos en la casa. Uno que no quiere vida social, que no quiere hacer esto, pues, que él se resguarde, está bien, pero no podemos cerrar a todo el mundo. Tenemos que paso a paso establecer una ruta para abrir, pero tenemos que abrir, y más rápido y más pronto posible. Eso. Y no es que los que salgan van a salir irresponsablemente. Claro. No se trata de eso. Claro. Mira, además no olvidemos que Honduras no está solo. Hay muchos más países que están alrededor de nosotros y en todo el mundo, que estamos todos interconectados. No podemos tomar una ruta solamente porque nosotros tomamos esta ruta. Debemos tener presente también cómo el mundo está dando respuesta a eso. Tenemos que implementar también la medida. Me gustaba cuando uno dice, implementamos la medida de bioseguridad. Tenemos un casi triaje en cada empresa donde uno te mide la temperatura, donde uno a los primeros síntomas se va al hospital. Mira, hagan una comparación. Nosotros somos 10 millones de habitantes. Vean cuánto han muerto este año de dengue, de otras enfermedades que uno no pudo, o de COVID. Hacemos esta comparación. O sea que, yo sé, resulta impopular, pero
yo digo, abrimos, tenemos esperanza. Con heridas, pero abrimos, tenemos esperanza. Y llevamos el pan a la mesa. Y con toda la seguridad posible, con toda, porque a veces nosotros le echamos la culpa a la educación, esta cosa. No. Debemos tener el coraje de decirnos cuando una persona quiere defender su propia vida, cuando un Estado tiene que proteger a sus hijos, debe poner también medidas, pero medidas que son vivibles. O sea, no puede ser que yo estoy encerrado en mi casa desde hace 4 meses, ¿hacer qué? Necesito salir, ver, necesito hablar a distancia, necesito confrontarme, necesito salir de mi casa, porque ahorita hay este smart work, este trabajo inteligente. Usted imagínese que mañana nos van a tener encerrados 24 horas en casa porque podemos trabajar a la computadora. Y esto es inhumano. Uno tiene que salir, tiene que ver a la otra gente, encontrarse, tiene que ir en otro lugar, donde el lugar del trabajo. Siendo responsable, siendo claro. Siempre muy responsable. Eso es importante. Bueno, yo he visto al ministro Madero muy pendiente, escuchando al padre Castriotti. No tengamos, yo estaba pensando cuando escuchaba al padre Castriotti, si esto sigue así, si esto sigue confinado, en 3 meses o quizá menos, la pregunta va a ser aquí, ¿de qué queremos morir? ¿De la COVID o de hambre? Si esto sigue así en 3 meses, yo creo que esa va a ser la pregunta. ¿De qué queremos morir? ¿De la COVID o del hambre? Ayer se miraba, Renato, gente ya asaltando a otros, o sea, se puede agudizar lo que está diciendo el padre también. Si es cierto que esto no pasa por la educación, si es cierto que esto no pasa por la educación, he escuchado al padre que dice, esto no pasa por la educación, lo he escuchado a usted mismo. Entonces, ya es tiempo que enfrentemos esto con más ahínco, con más fuerza, que enfrentemos esto sin el temor que si salimos morimos, porque el hecho está en que así como va el asunto, confinada la economía, de hecho vamos a morir entonces de hambre y no por la COVID. Ministro, sé que quiere hablar, pero la producción me está urgiendo de ir a una pausa. Lo hará enseguida, cuando regresemos de la pausa comercial. Bueno, mensaje final, ya unos 45 segundos para Ken. Comienzo con usted, ministro del Trabajo, don Carlos Madero. Sí, Renato, bueno, solo decirle al pueblo hondureño que el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo en mantener los puestos de trabajo, el mecanismo de auxilio solidario que está vigente, vamos a tener un paquete para cuentapropistas también para mantenerlos con estas bonificaciones, igual con los fondos de garantía, y que no perdamos la esperanza. Somos un pueblo de lucha y siempre la esperanza nunca defrauda. Saldremos adelante. Gracias. Esa ampliación de la suspensión temporal de trabajo, ¿la va a aplicar usted como ministro o no? Esa la aplicamos nosotros y cada empresa deberá notificarla a sus trabajadores. Muy bien. Interceda por el planteamiento del padre Castriotti sobre ese hospital del Paraíso, ministro. Ya hablé con la ministra, si me mandan el teléfono de él, me acaba de decir ella que quiere comunicarse con él para que puedan firmar un convenio. Pero sí ocupó el contacto del padre. Si me lo manda después, Renato, usted ahí por su teléfono. Con mucho gusto. Bueno, padre, mire. Todo el paraíso algo hemos logrado hoy. Mira, ahorita están ya de fiesta todo el paraíso. También del cielo. No, pero gracias, porque mire lo que usted dijo. También le ha calado profundamente al ministro Madero. Es decir, si no nos hacemos un nudo, si no hay unidad en el país, Gabriel, si no tratamos de que haya unidad, no vamos a superar esta pandemia. Claro, respetándonos los disensos que van a ocurrir. Yeah. No vamos a estar plenamente de acuerdo. Pero si no enfrentamos la pandemia con unidad, se nos va a hacer más difícil. Esto va a cuesta arriba. No, yo quisiera cerrar, Renato, tomando las palabras del padre. Avancemos. Sí. Heridos,
o sea, pero con esperanza. Me ha gustado muchísimo eso, lo que dice, no tengamos temor. Yo sé que pues muchos han sufrido en esto, tenemos miedo de infectarnos, de morir, pero avancemos, intentémoslo. Cuidemos los centros de trabajo, por favor, los puestos, las empresas que generan estos puestos de trabajo, en especial la MIPYME. Por favor, ministro, sí, le pido también aquí públicamente, analicen ese tema de ampliar el horario y de abrir los fines de semana, por favor. Ya está en análisis esta semana, y hay una nota también así. Gracias. Bueno, mire que no, hoy un día de este viernes es el Padre nos ha traído bendición. Menotti Maradiaga, en San Pedro Sula. Sí, para nosotros, Renato, no queremos más suspendidos, más colaboradores suspendidos. Queremos reactivar la economía. Se ha hecho un análisis a través de mi exministro, el ex canciller Alden Rivera, para una reapertura inteligente, progresiva. Podemos ir dando ya los pasos, porque no es abrir por abrir, es ir dando las fases de acuerdo a cómo se hizo el análisis. Es un estupendo trabajo, podemos irlo haciendo porque eso le va a dar más oportunidad y generación de empleo al sector MIPYME. Pero acompañado de esto tienen que ir decisiones como esa liquidez financiera que tanto necesitamos, que son los fondos de garantía, que se establezcan ya, que salga la IVA, la Comisión Nacional de Banca y Seguros, y el mismo gobierno diciendo estas son las reglas del juego y así lo vamos a hacer. Y ese fondo para reactivar el sector MIPYME que es tan necesario para poder llegar a recuperar tanto empleo suspendido y principalmente darle vida a tanta empresa y a tanto emprendedor y microempresario que ha cerrado a nivel nacional. Tenemos un grave caso en el sector turismo, Renato. Sí. 150,000 empleos que están por perderse. Sí. Necesitamos fortalecer, hacer el turismo nacional y el consumo local. Si no tomamos esas decisiones y empezamos a cambiar el chip de que en vez de salir, pensar en visitar Honduras con los protocolos de bioseguridad y consumir lo que nuestros hondureños producen y principalmente el sector MIPYME, no vamos a reactivar la economía. Estamos colapsando. El sector MIPYME ha sido el más sacrificado y ese es el que necesitamos darle vida y darle esperanza, como bien dice el padre, y dar la certidumbre de que todos queremos apoyarlos. Muchas gracias, Menotti. Miren, me falta una pausa comercial y vamos a la pausa comercial. Yo sé que ustedes tienen una agenda fuerte, pero yo le quiero arrancar otro mensaje a Fernando Castriotti, aunque sea de unos 45 segundos para culminar el frente a frente de hoy. Tenemos que consignar, ya para concluir el programa, tenemos que consignar la muerte de la señora Santos Turcios, hermana de nuestro querido compañero de TN5 estelar, Vicente Turcios. El deceso de la señora Santos Turcios se ha producido este día en el municipio de Sabá, en el departamento de Colón. Nuestra plena solidaridad con Vicente Turcios y su familia debido al deceso de su hermana Santos Turcios. Bueno, nos despedimos. Ya habló el padre Castriotti con la ministra de Salud. ¿Cuándo van a firmar el convenio, dice? Sí, me ha dicho que es cierto que lo vamos a firmar. Necesita ella arreglar unos detalles con este dinero que viene del BID y ya pero esperamos que en esta semana se va a firmar. Aquí me está enviando un mensaje el ministro Madero, dice que quiere hablar con usted urgentemente también para darle celeridad a este asunto del hospital del Paraíso. Con gusto, aquí estamos abiertos a cualquier gracias, cosa. Gabriel. Buen fin de semana. Gracias, padre. Bueno. Mira, voy a hacer un poquito de publicidad en mi pueblo. Ese es un queso que se hace en mi pueblo, se llama cascabad. O caciocavallo en italiano, pero en mi pueblo, en mi idioma se dice cascabad. Es algo de espectacular, después me dice cómo es. Y Renato, permíteme una cosa, porque ustedes saben, yo soy sacerdote principalmente, y a mí me gusta hacer las cosas
comida católica. Permíteme de hacer una oración para que... Sí. Pero no va a mira, ¿qué es eso, no? Sí, lo va a probar, por lo menos. Sí. Ayer fue la fiesta, nosotros católicos festejamos la fiesta de la Virgen de Monte Carmelo, que es el lugar de gran espiritualidad, un lugar muy bien para muchas cosas. Y los que me gustaría orar, porque yo sé que están muchos en contacto también del paraíso, pero de todos lados, hacemos una oración todos juntos. Elevemos nuestra vida en las manos de nuestra Madre Celestial. Yo sé que muchos por algunas cosas no la quieren, pero yo la quiero. Es mi madre, es madre de nuestra iglesia y ella sabe nuestra necesidad, ella nos va a ayudar. Entonces permíteme de orar diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora en la hora de nuestra muerte. Amén. Amén. Gracias a todos, al ministro Carlos Madero, a Menotti Maradiaga de Fede Cámaras, a Gabriel Molina del COEP y al padre Fernando Castriotti.